¿Qué tal? Bienvenidos. Hace justo un año el país se paralizó por completo. La pandemia de la COVID-19 llegó para lo que creíamos iban a ser unas semanas, sin embargo ya van 12 meses de ella. ¿Qué hemos aprendido en todo este tiempo? ¿Realmente se han tomado y se han llevado a cabo las medidas necesarias para revertir la situación? ¿Cómo ha afectado esta pandemia a algunos sectores como el comercio o las residencias? Empezamos. Las novedades de esta semana pasan por dos noticias muy importantes. En primer lugar, ayer se llevaron a cabo más de medio centenar de movilizaciones a lo largo de todo el país bajo el lema "Ahora sí toca". Unas movilizaciones que van en concordancia con las ya celebradas hace un mes, el pasado 11 de febrero, para pedir al gobierno, para exigir al gobierno que cumpla con su programa social. Un programa que debe llevar, entre otras cosas, la derogación de la reforma laboral, la derogación de la reforma de pensiones de 2013, así como también el aumento del salario mínimo interprofesional. Desde el sindicato se ha dejado claro que estas movilizaciones no van a parar hasta que no se vea de verdad una voluntad real de llevar a cabo todas estas medidas. Y por otro lado, una noticia muy importante es que por fin se ha alcanzado un acuerdo para regular los derechos laborales de las personas trabajadoras de las plataformas digitales, plataformas como Glovo o como Deliveroo, una iniciativa impulsada por la Unión General de Trabajadores y que pretende poner freno al abuso que estas personas trabajadoras sufren constantemente con las nuevas plataformas digitales. Queremos hacer una valoración de lo que ha sido este año de pandemia, este año tan difícil para todas y todos nosotros. Lo queremos hacer con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien. Precisamente lo decíamos, ¿no? Un año que ha sido muy duro, un año que desgraciadamente muchos trabajadores y trabajadoras, muchas personas y al final toda la ciudadanía ha sufrido las consecuencias de esta pandemia. Se han tomado decisiones importantes, se han tomado decisiones que quizás estaban ahí en el tintero y que se han tenido que acelerar. ¿Cómo se puede valorar este año de pandemia? Bueno, yo creo que es un año horrible, es un año para borrar de la historia de nuestro país, sobre todo pensando en las personas que han perdido algún familiar, pensando en las personas que todavía hoy están en un proceso de recuperación, porque esta enfermedad sabemos poco de ella, y las consecuencias todavía hay mucha gente que las está padeciendo, ¿no? Más allá de esto, la parte, digamos, nuestra, que es de intentar que las personas tengan el mínimo padecimiento posible, intentar que las personas que han tenido problemas desde el punto de vista del trabajo lo hayan hecho en las condiciones menos desfavorables posibles. Yo creo que hemos hecho un trabajo muy importante. Desde el primer momento optamos por el acuerdo, optamos por obligar al gobierno y a la patronal a cubrir las necesidades de estas personas. No fue fácil, algunas veces hemos tenido que llegar a acuerdos que seguramente que no eran los que queríamos, pero ahí está el balance, y yo creo que desde el punto de vista del empleo, seguramente que si en lugar de los ERTEs hubiéramos optado, como en el 2008, por los despidos, hoy seguramente que tendríamos 2 millones de parados, básicamente desempleadas, más de lo que tenemos. Seguramente que la puesta en marcha de nuevo de la economía se hubiera hecho con muchas más dificultades de las que previsiblemente se vaya a hacer. Todo ha sido poco, y yo por tanto también quiero decirle a los trabajadores, a la ciudadanía en general, que nos hemos quedado muy cortos y que estamos a tiempo, que el gobierno tiene que poner en marcha nuevas políticas, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, para paliar el hambre que hay en nuestro país, la miseria que está viviendo mucha gente, la situación de desamparo en la que se encuentran mucha gente durmiendo en la calle, la propia situación sanitaria. Solo se ha atendido al COVID, y por tanto hay mucha gente que tiene otras enfermedades, algunos que les ha causado la muerte, y otros que están desesperados porque no pueden acudir a sus servicios médicos. Los próximos meses, los próximos años, todo esto va a haber que ir mejorándolo poco a poco, lo has dicho en muchas ocasiones. Hemos tenido esos acuerdos que algunos se han aceptado, pero que se han a la vez también criticado un poco, como podría ser el del ingreso mínimo vital. Han habido acuerdos como el teletrabajo, el paro para las empleadas del hogar. ¿Se puede decir que en este año de pandemia el sindicalismo, el trabajo de los sindicatos, ha sido clave para poder llegar a todo esto? Sin ningún lugar a dudas, ha sido clave. Incluso todos los diferentes mecanismos que hemos hecho de consulta durante la pandemia, más de medio millón de personas que se pusieron en contacto directamente con la organización y que tuvieron una respuesta a su problema, a su preocupación.
Pero yo creo que de esta pandemia lo que hay que intentar es que no continuemos como estábamos, porque una buena parte de los problemas que hemos tenido es como consecuencia de la falta de previsión, de la no intervención del Estado, desde la falta de medios materiales para atender a las personas, para poder protegerse los sanitarios, hasta toda la falta de previsión, de protección de colectivos de personas vulnerables, las empleadas del hogar, pero también las personas que estaban trabajando en la economía sumergida y que lo han perdido todo y que no estaban en la economía sumergida porque ellos lo desearan. Es decir, yo creo que hay un replanteamiento general que hay que hacer, pasando porque los Estados, yo creo que la Unión Europea también de una manera clara, van a tener que tener un papel mucho más activo y sobre todo también haciendo un reconocimiento, invirtiendo más en investigación. Si hemos tenido una vacuna en un tiempo récord, en buena parte es como consecuencia de que otros países, y no España, han invertido mucho en investigación. Yo creo que España, desde ese punto de vista, tiene que invertir más, tener mejores condiciones de trabajo para los investigadores y hacer que regrese una parte de los que han salido de nuestro país. Hay toda una serie de cuestiones que yo creo que vamos a tener que ver, que analizar y que finalmente nos tienen que ayudar a que nunca más nos pille una pandemia en las condiciones en las que nos ha pillado esta. Precisamente esta es la clave. Estamos acostumbrados a hablar del año que hemos pasado, todo lo que hemos vivido, pero mucho más importante son estos meses, este futuro más cercano que va a llegar, entre otras cosas. Por eso las movilizaciones del pasado 11 de febrero, por eso las movilizaciones de ayer 11 de marzo, movilizaciones que dejan en evidencia que hay cosas que con la pandemia se han frenado, pero que no pueden dejarse pasar, como podría ser la reforma laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay que poner en marcha todo lo que se paró en el mes de marzo. En el mes de marzo ha habido un apagón, también para nuestras reivindicaciones, para aquel programa que tenemos que reanudar, que tiene que ver pues desde la subida del salario mínimo interprofesional, que no hay ninguna razón para no subirlo, más allá de que unos pocos ganen más y la mayoría pierda, sobre todo las mujeres, que son las perceptoras primeras del salario mínimo interprofesional, la derogación de las reformas laborales. En parte, si tenemos más desempleo, es por la reforma laboral del 12 del gobierno de Mariano Rajoy. Tenemos que acordar la derogación definitiva de la reforma de las pensiones del año 13 y por tanto volver a un sistema que nos permita la actualización permanente de las pensiones de acuerdo con el coste de la vida. Tenemos que tratar temas tan importantes como la negociación colectiva y volver a la ultraactividad para los convenios colectivos. Es decir, todo eso está en estos momentos en la mesa y yo, sobre todo, lo que le quiero decir a la gente es que sea consciente que en la vida nunca nos han regalado nada. Y por tanto, si queremos avanzar, vamos a tener que conseguirlo combinando la negociación con la movilización. El gobierno tiene que ser consciente de que hay una mayoría de ciudadanos que no está dispuesto a perder este tren, esta oportunidad que representa un gobierno de izquierdas con un programa reformista. Y es en el sentido que queremos obligar al gobierno a negociar, pero no nos quedamos ahí solo. Hay miles de millones de recursos públicos que vienen de la Unión Europea, que algunos son propios del Estado español, que van a ir a parar a las empresas y tienen que ir a parar a las empresas para crear más empleo, para crear mejores empresas, para ser más competitivas, para tener más valor añadido, y hay que vigilar que las empresas a las que se les dan estas subvenciones, se les dan estas ayudas, no acaben estas ayudas en la cuenta de resultados. Por eso todas estas cuestiones son cuestiones que vamos a ir planteando, que estamos planteando al gobierno en los próximos días. En los próximos días, en los próximos meses, que es la clave para poder construir este nuevo futuro. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, muchísimas gracias. Gracias. Dos sectores los que analizamos hoy, el del comercio y evidentemente el de las residencias, que podríamos decir
ha sido el gran perjudicado con esta pandemia de la COVID, donde más probablemente se ha sufrido y a la vez se han sentido más olvidados y olvidadas. Tenemos con nosotros a Laura Muñoz Ibáñez, es la secretaria del sector autonómico de la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlas? Bien. Para hablar precisamente de eso, de las residencias públicas, hace un año a estas alturas ya esperábamos el confinamiento, ya nos habían informado que nos íbamos a quedar en casa, pero no nos esperábamos, primero, que esta pandemia durara tanto, y segundo, que tuviera los efectos que ha tenido, sobre todo para las residencias y para las personas mayores que vivían en ellas. Sí, desde luego, que hace un año, desde luego, no estábamos preparados, hubiera sido inimaginable, o sea, en ninguno de los escenarios peores posibles nos habríamos imaginado un año como el que hemos pasado. La gente no estaba preparada y, desde luego, los centros residenciales de personas mayores no estaban preparados en absoluto, porque no era una prioridad las personas mayores ni en la sociedad ni, desde luego, en la Comunidad de Madrid, que es donde el ámbito que yo represento. Estabais totalmente, podríamos decir que os sentíais totalmente olvidados, dejados, que no, entre comillas, es fuerte decirlo así, pero que no importabais. Pues realmente nos hemos sentido muy abandonados, se han sentido abandonados tanto los mayores como los trabajadores y las trabajadoras. Los protocolos de sanidad de la Comunidad de Madrid, desde luego, han sido desastrosos y les han dejado solos. No, parecía como que no les importaran a nadie. Las trabajadoras y trabajadores nos hemos encontrado con una desinformación y una falta de medios que ha sido angustiosa. El número de muertes que había diarias, antes incluso de saber que eran por COVID, es que era insoportable. Y todas esas trabajadoras, que en su mayoría son mujeres, todo hay que decirlo, porque estas profesiones más feminizadas encima son más precarias, temporales, etcétera, tenían unas dobles jornadas de cuidar a los mayores en las residencias y luego también volver a casa con el miedo de si llevarías el virus a tu casa, donde también te esperaban muchas veces personas mayores dependientes y menores. En enero, Laura, se empieza a vacunar, finales de diciembre, sí. Podríamos decir que se empieza a ver la luz. Nuestros mayores, en cierta manera, empiezan a estar un poco más tranquilos, ¿no? Sí, la verdad es que la vacunación ha supuesto un alivio grandísimo y mira, yo creo que si algo hemos aprendido o algo se está haciendo bien un poco después de lo peor de la pandemia, ha sido poner el centro y el foco y la prioridad en vacunar primero a las personas que viven en las residencias. Esto ha sido muy importante. Por un lado se alivia también a las trabajadoras que han estado con ellos compartiendo todo lo peor y a las que muchas veces se les ha culpabilizado, diciendo que eran ellas las que llevaban el virus a la residencia, con las consecuencias fatales que todos conocemos, y también la carga emocional y psicológica que han tenido ha sido importante. Y luego, pues las personas mayores que por fin, gracias a la vacuna, ya no es solo salir, lo más importante para ellas es poder estar con sus familias, recibir esas visitas. Han sido momentos, pues bueno, de mucha emoción y bueno, se lo merecen, la verdad. Después de este año de pandemia, si pensáramos ahora, ojalá que no tocamos madera, que pudiera venir otra pandemia, realmente podríamos decir que estamos preparados, que se ha trabajado para que no vuelva a suceder lo mismo. Pues mira, podríamos decir que al menos desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras sí que están más preparados, más informados ante una emergencia como la que hemos vivido. El problema de este mundo es que la precariedad y la temporalidad de los contratos hacen que si viniera mañana de nuevo, no sé si estarían las mismas personas que adquirieron esta experiencia. Entonces esto en el empleo público es una cosa importante. Y luego un rayo de esperanza, por decirlo de esta manera, podría ser que sí se está, en el debate social sí está el modelo de atención que queremos dedicar a nuestros mayores. Sí hay un debate sobre esto, cosa que antes de la pandemia tristemente no existía. Entonces el modelo residencial hacia el que habría que ir, según mi punto de vista y según la experiencia que hemos adquirido durante todos estos años, tiene que ser un modelo es el hogar donde viven estas personas. No puede ser un hospital, una residencia no es un hospital. Cierto es que cada vez hay más personas con mayor grado de dependencia, etcétera, y que por supuesto es necesario personal sanitario, unos espacios de enfermería con medios dotados, ratios suficientes, etcétera, por supuesto que sí. Pero no nos podemos olvidar que el modelo de atención tiene que ser su hogar, el sitio donde viven. Y desde luego, no sé, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, solamente existen 25 residencias públicas para el tamaño de la Comunidad de Madrid, públicas 100%. Es que es ínfimo ese número. Entonces,
El modelo tiene que ser hacia un modelo 100% público, con recursos adecuados, donde se trate bien a las personas mayores y a las trabajadoras también. Cuidar a nuestros mayores, que al final es una de las cosas que siempre remarcamos, después de un año de pandemia, un año terrible en las residencias de mayores, pero que por fin desde hace un mes, 2 meses, se está empezando a ver esa luz al final del túnel para poder salir de todo ello y que se vuelva un poco a la normalidad anterior. Laura Muñoz Ibáñez es la secretaria del sector autonómico de la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid. Muchísimas gracias, Laura. A ti, Carlos. Estamos conociendo en este consultorio aquellos sectores que evidentemente lo han pasado muy mal en este año, en estos 12 meses que llevamos ya de pandemia, ha pasado el tiempo volando. Hemos hablado de las residencias, donde evidentemente todos conocemos lo que ha sucedido, y otro de los sectores que peor lo han pasado ha sido el del comercio. Es evidente que en todo el país han sido diferentes las restricciones. En la Comunidad Valenciana, en este caso, han sido difíciles, han sido restricciones duras, y nos vamos hasta allí para hablar con Esteban Ramos, que es el responsable del sector de comercio de FSMC UGT País Valencià. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Precisamente lo decía, ¿no? Que han sido restricciones duras, han sido restricciones difíciles, fuertes. En el ámbito del comercio ha sido especialmente difícil también. Han habido muchos comercios, de hecho, que han cerrado. ¿Cómo ha sido todo este año, Esteban? El año ha sido y sigue siendo muy duro. Las restricciones en la Comunidad Valenciana siguen siendo con el cierre de los comercios no esenciales a las 8 de la tarde. Los esenciales siguen en su horario normal, pero con unas restricciones de aforo del 50% que está haciendo que las ventas lo noten, y sobre todo el pequeño y mediano comercio lo esté pasando mal. También es cierto que tenemos un comercio muy enfocado a lo que es nuestro gran atractivo, que es el turismo, y ese tipo de comercio también lo está pasando peor todavía, porque no hay esa venta que hay de souvenirs, la venta de productos típicos de nuestra tierra tampoco se está produciendo y se está pasando bastante mal. Es evidente que normalmente cuando hay una crisis de esta magnitud, en este caso sanitaria, que ha derivado en económica, los que peor lo pasan son los comercios más pequeños, ¿no? Los grandes, en cierta manera, acaban capeando el temporal, pues, con las ventas online, etcétera, etcétera. La gran pregunta que nos estamos haciendo desde hace ya unas cuantas semanas, Esteban, es ¿qué va a pasar ahora que vemos la luz más o menos al final del túnel? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Realmente se han tomado las medidas, se ha preparado el terreno para que cuando se vuelva a esta normalidad se vuelva a resurgir con fuerza? A ver, nosotros ahora, por lo que tenemos en la Comunidad Valenciana, han hecho un plan Resistir de la Generalitat con subvenciones que llegan hasta 6.000 euros por establecimiento y empleado. El tema, lo que no sabemos es lo que va a llegar. Según cómo venga el rebrote de las ventas, veremos a ver quién puede y quién no puede sobrevivir. Ahora es muy penoso ir por las calles y ver todas las persianas cerradas que estamos encontrando. Yo creo que la pregunta te la tengo que hacer. ¿El comercio debe reinventarse? Después de todo esto, lo que ha pasado, después de todo lo que hemos vivido, ¿el comercio debe reinventarse? El comercio, hay partes que el comercio pequeño lo que tiene que hacer es volver a ser lo que era en su principio. El comercio siempre ha sido muy especializado, con tiendas muy especializadas, muy sectorializadas, y se ha querido meter en un enjambre donde los grandes se están comiendo toda la parte del pastel. Se tienen que reinventar, se tienen que especializar mucho más, formarse, dar lo que el resto de grandes superficies no dan, y eso es algo más, una dedicación más personalizada y mejor y más concreta. El sector del comercio, evidentemente, lo ha pasado mal, lo está pasando mal en todo el país, como muchos otros sectores, evidentemente, y que esperemos que pronto tengamos esa normalidad, que todo pueda resurgir otra vez, que podamos disfrutar del comercio, que podemos disfrutar al fin y al cabo del día a día. Esteban Ramos, responsable del sector de comercio de la FSMC de UGT País Valencià, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carles, y a tu disposición para lo que necesites. Gracias.
En esta parte final del consultorio respondemos todas las dudas que nos habéis mandado, dudas que son surgidas realmente de este año que llevamos de pandemia y que estamos explicando hoy aquí en el consultorio de UGT. Tenemos con nosotros a Martín Hermoso, que es técnico del Servicio de Estudios de UGT. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien. La primera pregunta. Según el SEPE, he cobrado de más en mi prestación de ERTE y según me dicen no cobraré ni el próximo mes y al siguiente menos de lo que me corresponde. ¿Puedo fraccionar la devolución para no dejar de ingresar estos meses? A ver, cuando el SEPE abona de forma indebida una prestación por desempleo, lo primero que hace es comunicarle al trabajador esta circunstancia, ¿no? Y en esa comunicación le da un plazo de 10 días para realizar alegaciones. En este plazo de 10 días, el trabajador haya presentado alegaciones o no haya presentado, pasado este plazo, lo que hace el SEPE es ya notificar una resolución sobre la percepción indebida de prestaciones de desempleo. En esta resolución, lo que hace el SEPE es darle un plazo de 30 días para que el trabajador pueda realizar una reclamación administrativa previa, pueda realizar el pago completo del cobro indebido o pueda solicitar el pago fraccionado de esta deuda. Lo que sucede es que si el trabajador percibe una prestación por desempleo, el SEPE puede compensar el cobro indebido de la prestación. Y el problema aquí es que puede compensarlo hasta llegar al 100% de la prestación por desempleo que vaya a percibir el trabajador, dejándole los ingresos a cero. Y esto es perfectamente lícito y legal. Por lo que en este caso, que es lo que le pasa al trabajador, lo que le aconsejo es que pida o intente negociar con el SEPE un calendario de pago exponiéndole sus circunstancias personales, etcétera, para poder pagar poco a poco el cobro indebido y que ello no suponga que le dejen los ingresos a cero y que no pueda vivir de forma digna, ¿no? Eso es, para que no tenga que pagar todo de una vez, claro. Y entonces se complica mucho la situación. Otra pregunta. Nos dice esta persona, trabajo en hostelería y llevamos en ERTE desde el 24 de octubre. Los ERTEs, desde que empezó la pandemia, sabemos que es el pan de nuestro cada día. Y llevo sin cobrar todavía la nómina de octubre. Yo quisiera saber si ahora que se puede abrir la hostelería y nuestro jefe nos quiere sacar del ERTE, si nos podemos negar a ir a trabajar hasta que no nos paguen lo que nos deben. Y si nos negamos, si nos puede despedir. Bueno, no se puede negar a ir a trabajar si el empresario decide sacarle de un expediente de regulación temporal de empleo. Y si se niega, pues se arriesga a que pueda ser una causa o un motivo de despido disciplinario. Lo que sí puede hacer el trabajador es hacer una denuncia, interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo reclamando el pago de su salario no pagado, o también lo que puede es reclamar en vía extrajudicial o judicial el pago de su del salario no pagado. Pero en cualquier caso es muy importante, no se puede negar y si lo hace puede tener esas consecuencias como hablábamos del despido. Otra pregunta, en mi empresa han hecho un ERTE y hay compañeros a los que se les ha reducido la jornada al 50%. ¿Cómo les contabiliza el tiempo de paro que consumen, como día completo o como la mitad? Bueno, aquí lo primero que hay que indicarle es que si se trata de un ERTE derivado de la COVID, el periodo que se consuma de paro, a efectos reales, a efectos prácticos, no consume para una posterior prestación por desempleo. Y esto es una medida que ha tenido diferentes prórrogas y actualmente la prórroga está vigente hasta el 31 de mayo del 2021. Dicho esto, en el supuesto de los ERTE de reducción de jornada, el consumo de la prestación por desempleo se hace por horas y no por días. Por horas equivalentes a la reducción de jornada que tenga el trabajador.
Eso es muy importante. Y además, este tema de que no compute el paro, una de las grandes negociaciones que se llevaron a cabo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. Última pregunta, Martín. Tengo un problema con la empresa en la que trabajé hasta hace un mes. Es una clínica dental pequeña, con solo 3 trabajadores en nómina y los 2 dueños. Uno es el director médico y la otra la gerente. Durante el tiempo que trabajé allí no se me entregó ninguna nómina a pesar de pedirlas. Siempre me daban largas y así cada mes. ¿Qué puedo hacer para conseguir las nóminas? Nos pregunta. Bueno, toda empresa está obligada a entregar al trabajador un recibo o una nómina que justifique el pago de sus salarios. Si no lo hace, si la empresa no lo hace o no lo ha hecho nunca, el trabajador tiene 2 opciones, o trabajadora en este caso, tiene 2 opciones. O una, interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo por infracción laboral de la LISOS, o interponer una demanda judicial en la que solicite la aportación de las nóminas. Estas son las 2 únicas opciones que tiene en este caso. Y como siempre les decimos, si tienen alguna duda más, pueden llamar al sindicato y desde aquí evidentemente estaremos encantados de ayudarles. Martín Hermoso es técnico del Servicio de Estudios de UGT. Martín, muchísimas gracias. A ti. Pues hasta aquí el consultorio de esta semana, en una fecha muy especial, una fecha que probablemente no olvidaremos nunca. Hace justo un año esta pandemia de la COVID se instauró en nuestro país para cambiarnos totalmente la vida. Gracias como siempre por acompañarnos una semana más, que vaya bien.